Nada, para ir pasando, tenemos el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Este tipo de monitoreo es muy usado y muy útil. Y muy útil para el diagnóstico primario de hipertensión arterial, y aparte también para ver si el paciente está controlado con la medicación que le estamos ofreciendo y el tratamiento, ¿sí? Porque no todos los días le vamos a hacer un mapa o lo vamos a hacer una vez por mes. Entonces, el monitoreo domiciliario de la presión arterial es muy útil. ¿De qué se trata el monitoreo? Primero, bueno, es realizar medición por 7 días consecutivos, y esto tiene que ser así, ¿sí? Es un protocolo que incluye medir la presión 2 veces por día, una medición matinal y otra medición vespertina, ¿sí? Las dos, en realidad no vamos a tomar una medición, sino que vamos a hacer 2 mediciones que la va a hacer el propio paciente o un familiar, tratar de que siempre sea el mismo, tanto ya, en el momento de día y el momento de tarde, ¿sí? La precaución se va a tomar con las medidas que ya contó Anne, que conté yo, que debe ser tomada para que sea tomada correctamente, y aparte tener en cuenta que debe ser antes del desayuno, luego de orinar y antes de tomar la medicación a la mañana, y a la tarde antes de cenar y antes de tomar la medicación, y también con la vejiga vacía, ¿no? Entonces, por 7 días consecutivos lo va a tomar de esta forma, ¿sí? Nos va a traer anotado, o si tiene estos tensiómetros que tienen memoria, lo podemos chequear ahí. Nosotros vamos a sacar un promedio, ¿sí? De estos valores, siempre descartando el primer día, porque suele tener bastante variabilidad, pero el resto de los controles, los 6 días consecutivos, vamos a sacar el promedio y vamos a ver si entra en la categoría de un paciente que tiene la presión normal, si es limítrofe, si es hipertenso grado 1, 2 o 3, ¿sí? A ver, ¿qué ventajas tiene el monitoreo domiciliario de la presión arterial? Y es un método simple y seguro, ¿sí? Permite obtener un gran número de lecturas y por un periodo mucho más largo. Esta es la ventaja que tiene con respecto al mapa, porque nosotros lo podemos medir en mucho más tiempo y no solo en 24 horas, ¿sí? Son también para reproducir el daño de órgano blanco. Compite de la misma forma que el mapa, ¿sí? No así la presión chequeada en consultorio. Mejora la predicción de riesgo cardiovascular y no está afectada por el efecto de órgano de guardapolvo blanco, ¿sí? Es importante porque esto lo toma en su casa, en su hábitat, tranquilo, con un familiar, así que generalmente este efecto no está en la mayoría de los pacientes, ¿sí? También permite diagnóstico de estos hipertensos ocultos, ¿sí? O la hipertensión enmascarada, y mejora, este es importante, es un dato muy importante, la adherencia al tratamiento y la tasa de control de la presión arterial. ¿Por qué? Porque el paciente, al estar controlándose él, toma conciencia de su enfermedad y por lo tanto se pone más estricto, si se quiere, con su tratamiento, ¿sí? Ahora no son todas buenas, tiene sus desventajas. Una que no debería ser una desventaja, el entrenamiento del paciente. Debemos tomarnos unos minutos para explicarle bien todo, cómo debe tomar la presión, en qué condiciones de que fueron las que les acabo de explicar. Así que eso se debe explicar bien y que no puede dejar un día sin chequear. Tiene que ser, para que sea fidedigno y sea representativo, tiene que ser 7 días consecutivos, ¿sí? Otra contra es que si no están validados los equipos de toma de presión, como son los que dijimos, los de mercurio, los aéreos o los de muñeca o de dedo, puede tener errores en el diagnóstico, ¿sí? También
Otra contra es que el paciente, puede haber cambios en el tratamiento sin indicación médica porque el paciente se contacta hipertensión y agarra y se toma una medicación extra y demás, y no es la idea, sino la idea es sacar el promedio para ver nosotros qué le vamos a dar, qué dosis y cuándo. Otra contra es que no evalúa como el mapa la presión arterial nocturna y este ritmo circadiano, ¿sí? Y también está contraindicado en pacientes que son medios obsesivos o que genera mucha ansiedad este tema de tomarse la presión porque se vuelven más ansiosos y generalmente eso genera aumento de la presión. ¿Mm? Evidencias hay muchas, hay muchos estudios a favor del monitoreo domiciliario de la presión arterial. En el estudio, por ejemplo, un ejemplo es el sample, en el cual se comparó las 3 variables de medición de presión, la del consultorio, el monitoreo domiciliario y mapa, en función al tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora y el impacto que tenía sobre la regresión del daño de órgano blanco, que en este caso era la hipertrofia del ventrículo izquierdo. En estos pacientes evaluados se vio mejoría y correlación clínica, los cuales fueron evaluados con mapa y con monitoreo domiciliario de la presión arterial en comparación con los que se midió en consultorio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué nos deja ya sea el mapa o el monitoreo domiciliario? Nos agrupa a los pacientes, esto tenerlo en cuenta, en 4 grupos, ¿sí? Pacientes normotensos, o sea, son pacientes que en la medición en el consultorio va a ser normal, la presión arterial, y el monitoreo domiciliario mapa también. El otro grupo es el que decíamos hoy, lo medimos en consultorio y nos da una tensión arterial superior a 140-90 milímetros de mercurio, pero cuando lo mandamos a realizar el monitoreo ambulatorio o el mapa, son pacientes normotensos. El grupo acá el violeta es el hipertenso enmascarado u oculto, son pacientes que en consultorio muestran una TA normal o a veces limítrofe, pero cuando lo vamos a chequear por un mapa, sobre todo con el mapa, porque terminamos en el mapa, son pacientes también que tienen un fenómeno knock-deeper, tienen hipertensión, ¿sí? Y bueno, y si no, el hipertenso sostenido o hipertensión verdadera, que tiene tanto presión alta midiendo la presión en consultorio y como las otras medidas mapa o monitoreo. Esos son los 4 grupos que nos deja a la luz los monitoreos domiciliarios o ambulatorios. Bueno, con respecto al seguimiento del paciente clínico, dijimos, esto ya lo chequeamos, confirmar que es hipertenso, establecer el daño de órgano blanco. No me voy a meter acá porque ya se habló en hipertensión esencial y lo dieron los distintos disertantes, pero chequear los factores de riesgos asociados, que ya los conocemos hoy por hoy todo, con las charlas que hemos dado. Chequear daño de órgano blanco subclínico, o sea, hay que ir, como dijo Ana, en agudo, a ver si hay un daño agudo de órgano blanco. Nosotros en consultorio lo tenemos que ir a chequear daño crónico de órgano blanco, ya sea hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumento de la placa miointimal de la arteria carótida, ¿sí? Aumento o creatininas limítrofes, ¿sí? O microalbuminuria. Eso hay que irlo a buscar, si no lo pedimos, no lo vamos a saber que está, y no deja de ser una alarma, una bandera roja que nos diga que esa presión ya viene causando daño hace un tiempo, ¿sí? Y después otros eventos clínicos asociados, que sea un paciente, tenemos un paciente hipertenso y aparte hizo un ACV isquémico en algún momento, es un insuficiente renal crónico ya establecido, un enfermo coronario, etc. Bueno, ¿por qué? Porque es como explicó Carlos en la charla de hipertensión esencial, a medida que la presión aumenta en grados o estadios, ¿sí? Y aparte le sumamos otros factores de riesgo, claramente aumenta el riesgo cardiovascular y aumenta la probabilidad de que tenga
una muerte súbita o un evento agudo que lo deje secuelado al paciente. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Para evaluar todo esto tenemos la anamnesis, ¿sí? En el cual tenemos que interrogar cuánto tiempo lleva su presión elevada, si tiene antecedentes familiares, si hay síntomas de hipertensión arterial secundaria, no lo voy a hablar porque ya lo charlamos, y si tiene factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Después, también es importante, como ya hemos dicho en otras clases sobre de hipertensión, el consumo de fármacos, ¿sí? Esto es importante porque hay muchos fármacos que generan aumento de la presión arterial y sacándolos, en realidad serían como una causa, ya dijimos, medicamentosa de hipertensión arterial secundaria, ¿sí? O en un hipertenso esencial que lo haga más bien resistente. Sacando ese fármaco se controla al paciente. Examen físico, que vamos a chequear la presión en consultorio, frecuencia cardíaca, vamos a ver su índice de masa corporal y perímetro abdominal, ¿sí? Porque esto aumenta el riesgo. Buscar daño de órgano blanco, como dijimos, mediante evaluando cerebro en el examen físico, a ver si tiene un déficit motor o sensitivo, si tiene en el fondo de ojo distintos grados de retinopatía hipertensiva, soplos carotidios o en otros grupos arteriales, signos de hipertrofia del veío de bomba, nicturia o edemas, que nos haga pensar que el riñón está fallando o que tenga proteinuria, y arteriopatía periférica, como daño de órgano blanco con ausencia, disminución o asimetría de los pulsos, ¿sí? Bueno, esto no me voy a detener porque ya lo vimos, hipertensión arterial secundaria. Y con respecto a los laboratorios, lo que vamos a pedir en general va a ser en la analítica buscar otras causas, ¿cómo es? Otro daño asociado, cardiovascular, perdón, me trabé, como dislipemia o otro órgano afectado, insuficiencia renal crónica, que no haya diabetes. Pero es importante en estos pacientes chequear la microalbuminuria, sacar un RAC, la relación albúmina-creatinina, porque eso nos habla que esa presión no es reciente, sino que viene de hace un tiempito y que ya hay un daño orgánico. El electrocardiograma, que nos va a demostrar si hay hipertrofia del VI, si hay alguna arritmia asociada, ¿sí? O cardiopatía isquémica previa. El ecocardiograma es otro método importante en la evaluación del paciente hipertenso para evaluar daño de órgano blanco. Nos va a marcar la hipertrofia del ventrículo, aumento de la aurícula, ¿sí? Y bueno, en resumen, nosotros tenemos un paciente que nos visita y le medimos la presión en consultorio. Si es superior a 140/90, puede ser que sea hipertenso o puede ser que sea una hipertensión de guardapolvo blanco, ¿sí? Ahí podemos chequear y podemos encontrar el daño de órgano blanco. Si lo tiene, claramente esos 140/90 es parte de la hipertensión y se merece que lo etiquetemos como tal y poder iniciar un tratamiento higiénico-dietético, depende del grado de hipertensión, y medicamentoso. Si no lo tiene, deberíamos monitorizar la presión, en principio con un monitoreo domiciliario de la presión arterial. Si no da más de 135/85, también lo catalogamos como hipertenso, ¿sí? Cuando nos viene a ver en la segunda visita y los promedios de esas 7 días consecutivos nos da estos valores, lo tomamos como hipertenso. Si no, hacemos un seguimiento con el monitoreo domiciliario de la presión. Ahora, si es limítrofe este monitoreo, si nos da un promedio que está entre valores normales y de hipertensión limítrofe, lo podemos llegar a mandar a hacer un monitoreo ambulatorio 24 horas con el mapa, en el cual si supera los 130/80 o tiene hipertensión nocturna, ya lo catalogamos como hipertenso, y si no,
le hacemos un seguimiento cada 3 meses con el monitoreo domiciliario de la presión, ¿sí? El seguimiento clínico, y bueno, generalmente en la primera visita podemos encontrarnos distintos tipos de pacientes, un paciente normotenso, nada, se hace un control anual, que sea limítrofe, ¿sí? A estos pacientes los mandamos a hacer un monitoreo domiciliario de la presión y algunos directamente el mapa, pero con el monitoreo estaría bien, domiciliario, o que ya tenga niveles de hipertensión de estadio 1 a 3. Si es 3, o sea, ya se considera hipertenso el paciente y se lo empieza a tratar, pero los niveles 2 y 1 son los que vamos a monitorizar y, a ver, acá son pacientes, depende del grado o nivel de hipertensión que tengamos, no lo vamos a ver ni al año ni a los 6 meses, lo vamos a ver si es un estadio 3 a los 3 días o a la semana, y si es un estadio menor, pero nivel 2, lo podemos llegar a ver al mes o 3 meses, ¿sí? Dando las medidas básicas, ¿no? Y tal vez un medicamento de entrada. Pero bueno, en general el control va a ser de esa forma. Como conclusión, la hipertensión es una enfermedad controlable de etiología múltiple. El riesgo global es mayor si la presión arterial, si la hipertensión arterial se asocia a otros factores de riesgo cardiovasculares, como venimos viendo. En el seguimiento hay que confirmar la presencia de hipertensión, hay que establecer el riesgo cardiovascular global de nuestro paciente y hay que tratar de detectar si no se trata de una hipertensión secundaria, así lo podemos tratar y curar. No alcanza con la medición de la presión arterial en el consultorio, ya que es poco reproducible, esto tenerlo en cuenta, ¿sí? Por el alto grado de reacción de alarma, por todo lo que dijimos, por hipertensión oculta, por tener menor correlación con el daño de órgano blanco y eventos cardiovasculares. Y bueno, y sobra evidencia que el monitoreo domiciliario de la presión arterial es un método simple, económico, de gran reproducibilidad, que ayuda para el diagnóstico, ayuda para evaluar la respuesta al tratamiento que le estamos dando al paciente y la respuesta, estimar el daño de órgano blanco que tenga nuestro paciente, ¿sí? Así que, nada, los dos métodos y el monitoreo domiciliario sirve tanto como el mapa, ¿sí? Nada más. Traté de ser